Bendiciones nuevamente para todos mis hermanos, saludarlos allá en mi bello municipio de Monterrey y a todas las comunidades donde hemos pasado compartiendo con personas. Me encanta, lo he tomado casi como mi nueva profesión, ya que para los que saben, en mi papel de docente, de profesor, estoy solicitando mi retiro y ahora me dedico a la apologética, que es la defensa de la fe, pero es una defensa no simplemente por los medios de los videos. Lo que estoy tratando de hacer es dialogar, aprender de las personas que participan de algunas denominaciones. Estoy dialogando de una manera amplia, clara, escuchando, aprendiendo, compartiendo con personas que ojalá enseñen, pero también se dejen enseñar. Quiero decirles que en esta ocasión, aquí en el municipio de Cota, interactué con una hermana de una denominación que funciona en Bogotá. Me decía la hermana que por qué había regresado a la fe católica después de pertenecer a una denominación. Le dije, mira, pertenecí a la iglesia La Nueva Jerusalén, de ahí participé luego en la iglesia Manantial de Vida para las Naciones. Quería participar de la iglesia Asambleas de Dios, pero vi un debate por televisión, por YouTube, de un sacerdote católico llamado Luis Toro con un pastor cofundador de Asambleas de Dios. Después de esto me interesó mucho cómo el pastor que estaba allí no pudo demostrar ni su ministerio, ni su iglesia, ni lo que él enseñaba en su denominación. En lugar de esto, el padre literalmente le da cátedra bíblica a este pastor. Como ya había sido católico, yo nunca nunca se me pasó por la mente, después de estar en una denominación supuestamente cristiana, regresar a la fe católica. Nunca se me pasó por la mente hasta ese momento. Pero después de ese debate empecé a descargar todo tipo de videos de este sacerdote llamado Luis Toro. Y hasta la presente he estudiado casi todos los debates que ha tenido y he seguido profundizando. Ahora quiero tener mis propios diálogos con hermanos no católicos. En ese recorrido me encuentro entonces, como les decía, con esta hermana que participa en esta denominación y me entró curiosidad porque trabaja mucho, porque están haciendo reuniones, se reúne por las tardes, virtualmente, en grupo, tienen células, hacen allí muchos sitios, tienen ahorita retiro de hombres, hacen bastantes actividades en esta denominación. Ponen a esta hermana a trabajar de diferentes maneras, tienen hasta un colegio supuestamente cristiano y allí le enseñan a los niños desde pequeñitos muchas cosas. Pero quiero decirles algo, en esta entrevista o en este diálogo que tuve me preguntaba qué me llevó y les decía lo que les estoy diciendo, pero a raíz de todo eso también le comentaba que entendí y ahora sí entiendo que nuestro Señor Jesucristo dejó una iglesia para la unificación de todos los pueblos y esa iglesia es su cuerpo y que esa iglesia la pastorea el apóstol Pedro y el legítimo sucesor de San Pedro es el Papa y que esa iglesia tiene obispos, presbíteros y diáconos y ella misma los pudo comprobar en las Escrituras. Que se hace la fracción del pan diariamente, que el Espíritu Santo se transmite por imposición de manos de los mismos apóstoles, que existe una sucesión apostólica, todo esto. Y que en cada gran comunidad, en cada provincia dejan un obispo y en cada comunidad pequeña dejan un presbítero. Todo le explicaba a la persona. Y después de tener un pequeño como enojo, porque a ella le han explicado de otras maneras, dijo, no, a mí no es así, a mí me han explicado de manera diferente. Le dije, bueno, ¿y cómo te han explicado? Entonces dijo, a mí me han explicado que Cristo dejó su iglesia, sí,
pero que el poder romano, el imperio romano, con la política y todo esto, se adueñó de la iglesia, ¿sí? Se adueñó de la iglesia. Lo mismo que me decía un pentecostal hace un tiempo en Monterrey, que el poder romano se adueñó de la iglesia y que de ahí surgió la iglesia católica. Entonces, que la iglesia católica es como la religión, pero como la política, es la mezcla de religión y política. Y de ahí siguió hablándome de que política. Le dije, mira, primero que todo, los protestantes, yo a un protestante lo escucho, pero le creo el 10% de lo que dice. ¿Por qué razón? Tú has visto en pleno siglo XXI a un papa, a un obispo, a un presbítero, a un diácono metido en política. ¿Tú has visto a un obispo, senador, diputado, congresista, alcalde? Y si lo has visto, es una minoría. Miren, si tú conoces a un político que sea un miembro del ministerio de la Iglesia de Dios, Iglesia Católica, repréndelo. Si Pablo reprendió en su cara a Pedro, siendo el primer papa, ¿por qué no nosotros como laicos no podemos reprender a un presbítero que diga me voy a lanzar para alcalde o para el consejo al menos? Pero no lo verás, y si lo verás es algo muy mínimo, es 1 entre 1000. Pero lo gracioso, y por eso abro este video, de estas personas que tienen un velo que no les deja ver la realidad, es que estuvimos estudiando su denominación. Se llama Misión Carismática Internacional. Imagínate que el fundador de esa iglesia del año 1983, o sea, tiene 40 años, el fundador de esa iglesia es un congresista, es un representante a la Cámara, y la esposa es una ex senadora de la República. ¡Oh, por Dios! Y aún así, esta gente le enseñan a sus súbditos, a sus ovejas, que la iglesia se corrompió con la política. Y no solo esto, les tengo preparado todo un documental que en cualquier momento se los voy a pasar por las redes sociales, de todas las iglesias a nivel mundial cuyos propietarios son políticos. Por ejemplo, el caso de la pastora Piraquive, la dueña del movimiento político Mira, y es pastora, y tiene grandes mega iglesias, y ya está en Estados Unidos y por todo lado esa iglesia de Jesucristo Internacional. Hasta en mi bello municipio colocaron un pequeño templo de esa iglesia. Y muchos, en Estados Unidos, la mayoría de las iglesias protestantes, el 80% o más de las iglesias protestantes surgen en Estados Unidos. Y si tú vas a ver, los líderes y los pastores y los fundadores de esas iglesias son grandes representantes de la política en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les enseñan a sus personas, a sus miembros, que la iglesia católica y la política. Cuando no han entendido que nuestro Señor, cuando dejó la iglesia, dejó un versículo muy hermoso de entender. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice algo muy sencillo. Y ni el infierno, o sea, ni el Hades, prevalecerán en contra de ella, o sea, de la iglesia. ¿Por qué nuestro Señor dejó la iglesia y dijo que nadie en nada la podría vencer, ni el infierno? Porque los imperios son el infierno mismo. Terminando el imperio romano, terrible, el más sádico de todos. Entonces la iglesia siempre ha estado ahí, de gara, peleando de frente desde hace 2000 años, colocando los mártires. Todos los mártires de la iglesia en el Coliseo romano y todos los mártires son católicos. Entonces, importantísimo. Bendiciones, saludos para todos.